Bienvenidos, queridos estudiantes, a la clase de microbiología y parasitología para la carrera de licenciatura en nutrición y dietética. Con ustedes, el doctor Emerson Pocasangre. En esta hora vamos a desarrollar el tema de generalidades de helmintos. A pesar de ser un tema de generalidades, es decir, de introducción a un módulo específico, vamos a enfocarnos en puntos específicos. Número uno, mencionar los aspectos morfológicos y biológicos que caracterizan a los helmintos o también conocidos como gusanos. Presentar el esquema que distingue entre helmintos cilíndricos y planos, además de la caracterización de cada uno de ellos. Explicar los estadios de huevo, larva y adulto en el desarrollo de los helmintos en general. Y exponer las características importantes que presentan en el ciclo biológico en el proceso de crecimiento de los helmintos. Como esquema general de los parásitos, de lo que hemos estado viendo, pues vemos que en este momento podemos recordar lo que son los protozoarios, que en algún momento se ha hablado de ellos, en cuanto a sus estadios, que son quistes y trofozoitos, y se clasifican según su órgano de locomoción, es decir, lo que ellos ocupan para moverse. En esta oportunidad no es de importancia, sino que nos vamos a enfocar en otro grupo de parásitos conocidos como helmintos, gusanos o vermex. Para que no se les olvide, menciono sin intención de causar publicidad a un producto nacional en el cual un laboratorio farmacéutico ha creado un antiparasitario que se llama Vermix, que elimina exclusivamente helmintos intestinales. Ahora bien, este mismo laboratorio tiene otro medicamento que es un poco más completo, que se llama Vermex Total, pero en este caso, aparte de eliminar los helmintos intestinales o gusanos intestinales, también alcanza a eliminar los protozoarios intestinales, de ahí su nombre Vermex Total, ¿verdad? Porque elimina los dos grupos de parásitos. Los helmintos se dividen en dos subgrupos, los nemátodos, que son gusanos cilíndricos. Al decir cilíndricos, los podemos comparar como una pajilla, y los platelmintos, que son gusanos planos, de ahí su nombre, platelmintos planos, y estos a la vez tienen otra subdivisión en los cuales eh, los grupos se llaman céstodos y tremátodos. Los céstodos son gusanos planos segmentados, es decir, tienen segmentos independientes, y los tremátodos son gusanos planos, lisos, la mayoría de veces en forma de hoja. Como decíamos previamente, el primer grupo, los nemátodos, también conocidos como nematelmintos, son gusanos cilíndricos en los cuales podemos ver en la imagen varios ejemplos, sin mencionar género y especie de cada uno de ellos. Solamente es una representación gráfica donde vemos que pueden ser de distinto tamaño y distinto color. Sin embargo, tienen una característica en común, es que son cilíndricos, redondos. Y los platelmintos, que decíamos se pueden subdividir en céstodos, que son gusanos planos segmentados, como la imagen de referencia que tenemos a nuestra derecha, donde podemos ver, en este caso, una taenia o una solitaria con sus distintos segmentos denominados proglótides, y que puede tener un gran número, y esto le permite medir desde centímetros hasta metros de longitud. Y tenemos los gusanos planos lisos, conocidos como tremátodos, en los cuales tienen una forma de hoja, véase
imagen en nuestra esquina inferior derecha, ¿verdad? Donde podemos ver un gusano completamente liso. Estos no alcanzan grandes tamaños como los céstodos. Sin embargo, pueden causar enfermedades muy serias en el cuerpo humano. En cuanto a su estadio, pues recordemos que los protozoarios solamente tienen el estadio de quiste y de trofozoito, que en ningún momento los protozoarios van a tener un estadio de huevos, ¿verdad? Entonces, nada más valga la aclaración o el recordatorio, porque en esta oportunidad nos vamos a enfocar exclusivamente en los helmintos que tienen tres estadios, conocidos como huevos, larva y gusano adulto. Repito, huevos, larva y gusano adulto. Dentro de estos tres estadios, cabe mencionar que el huevo pues da origen a una larva y posteriormente la larva, conforme pasa su metamorfosis, su maduración, va creciendo hasta que se convierte en un gusano adulto. Aclaro que dentro del estadio segundo, que es la larva, tiene unos subestadios en los cuales la larva pasa por distintos pasos o distintas fases de maduración, ¿verdad? Y repito, hasta que se convierte eh, en un estadio adulto que es el gusano. Ahora, en el caso de las larvas, dependiendo el parásito, el estadio de larva puede recibir distintos nombres, como por ejemplo las taenias reciben el nombre de cisticerco, la Hymenelepis nana, cisticercoide, Echinococcus, hidátide, Schistosoma, miracidio y el Ancylostoma rhabditiforme o filariforme. Entonces, estos nombres son dados dependiendo el tipo de parásito, el tipo del minto, pero en su estadio de larva. Sin embargo, en general, a todos los parásitos empiezan en estadio de huevo y al final, cuando terminan su maduración, todos reciben el nombre de gusano adulto. Dentro de las diferencias de cada uno de ellos, pues podemos recalcar las más importantes. Más adelante vamos a hablar eh, en específico de algunas de ellas, pero tenemos los nemátodos, los cilíndricos, los gusanos planos segmentados y los gusanos planos lisos en forma de hoja, ¿verdad? Donde quizás lo más relevante de esto es que de los nemátodos son los que más se parecen al ser humano porque tienen boca, faringe, esófago, intestino recto y ano. Su sistema digestivo es muy parecido al del ser humano. Son dioicos, es decir, poseen sexos separados y su órgano de fijación, es decir, a las mucosas intestinales, es a través de labios, placas o dientes bucales. Sin embargo, los céstodos, pues, no tienen tubo digestivo. Ellos los nutrientes los absorben directamente eh, a través de otros mecanismos y los tremátodos solamente tienen boca, faringe e intestino. En cuanto al sexo, pues los céstodos son hermafroditas, poseen ambos sexos y la mayoría de los tremátodos son hermafroditas a excepción del Schistosoma manzoni que es dioico, es decir, es el único tremátodo que posee sexos separados. Y en cuanto a la morfología, los céstodos pues, pueden tener ventosas o ganchos, que más adelante vamos a hacer referencia a cada uno de ellos. En cuanto a su biología, pues, tenemos que todos ellos son heterótrofos, se alimentan de sustancias orgánicas a partir de otros organismos. La mayor parte de los helmintos son ovíparos, es decir, que nacen de huevos, pero algunos de ellos son ovovivíparos. Recordando de que cuando decimos ovovivíparos
es que el gusano eclosiona estando dentro de un huevo, es decir, dentro del vientre de, del gusano, eclosiona, es decir, sale del huevo aún estando dentro del útero eh, del gusano hembra y posteriormente pasa por unos procesos de maduración y al salir del cuerpo del gusano, pues al nacer sale como una larva. Sin embargo, su génesis ha sido dentro de un huevo, pero este huevo eclosionó, repito, aún estando dentro del gusano. Y posteriormente, después de unos procesos de maduración, cuando termina, sale como larva del gusano. El patrón migratorio de cada especie que parasita en el hombre es definido, cada uno tiene su mecanismo muy particular y tienen reproducción sexuadas, ¿verdad? Es decir, por sexos separados, pero también hay hermanos. Haciendo énfasis en los nemátodos, recordamos lo que ya dijimos al inicio de esta charla, que son gusanos cilíndricos y agregamos que no son segmentados. Tienen un tubo digestivo muy completo y aparato reproductor muy desarrollado. En el caso de algunos nemátodos, en el caso del macho, poseen testículos y pene, y en el caso de las hembras, poseen vulva, vagina, útero y ovarios. Tienen forma y tamaño muy variados. Estos miden entre micrómetros, milímetros y centímetros, siendo el Ascaris lumbricoides o la famosa lombriz el, el ejemplo del más grande de los nemátodos. Y dentro de los nemátodos hay nemátodos intestinales y nemátodos tisulares, es decir, que afectan tejidos y la sangre en el cuerpo humano. Tenemos la costumbre de pensar que cuando decimos parásitos es exclusivamente todos los que se encuentran en el estómago. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay parásitos intestinales y hay parásitos que invaden músculos, órganos, es decir, conocidos como nemátodos tisulares, pues que en algún momento pasan en la sangre o se encuentran en la sangre, por eso también se conocen como sanguíneos. Y hay algunos que se pueden encontrar en eh, en ambos casos, por eso se conocen tisulares y sanguíneos. Los huevos o larvas abandonan al huésped por diversas vías, es decir, los nemátodos intestinales, pues obviamente tienen que abandonar el cuerpo humano por el ano, y los que son tisulares y sanguíneos, pues a través de microfilarias en la sangre, es decir, cuando están circulando en el torrente sanguíneo, estos por lo general eh, son, son chupados, entre comillas, por un insecto, es decir, una persona que tenga una parasitemia, es decir, la presencia de un helminto en sangre, es picado por un mosquito y este mosquito se infecta con la sangre llena de parásitos de la persona y este pues obviamente va a picar a otra persona y se lo puede transmitir. Y también otra característica de los helmintos en general, pero que se aplica la mayoría de veces a los nemátodos, es que pues según la agrupación de sus capas musculares, se pueden clasificar como meromiario, polimiario y holomiario. En la presente ilustración podemos ver los tres ejemplos que mencionamos con base en las capas musculares y sus agrupaciones. Como primer ejemplo tenemos el tipo meromiario, en el cual tiene
dos capas musculares por cuadrante. Aquí tenemos dos, aquí tenemos otras dos, aquí tenemos otras dos y otras dos. Entonces, cuando tienen dos capas musculares por cuadrante, se clasifica como tipo meromiario, y como ejemplo prototipo tenemos al oxiuro, también llamado enterobius vermicularis. En el siguiente ejemplo o ilustración tenemos al tipo polimiario, en el cual tiene 5 capas musculares por cuadrante. Dividimos en 4 al gusano y podemos ver en este corte transversal que tiene 5 capas musculares por cada cuadrante y es conocido, repito, como tipo polimiaria, y el ejemplo es el ascáride o el Ascaris lumbricoides o la famosa lombriz conocida popularmente en nuestro medio. Y el tipo holomiario es el que tiene más de 5 capas musculares por cuadrante o incontables, en las cuales se conoce como holomiario. Y un ejemplo de este tipo de parásito tenemos al tricocéfalo o Trichuris trichura. A continuación vemos eh, varios ejemplos de los tipos de helmintos, precisamente nemátodos. Por ejemplo, tenemos un gusano adulto del Ascaris lumbricoides, haciendo referencia, y esto por favor tomen nota, es que algo que se aplica en los nemátodos es que la hembra tradicionalmente siempre va a ser de mayor tamaño que el macho. Aquí solamente tenemos la ilustración de un Ascaris lumbricoides adulto sin referencia o comparación de un macho con una hembra, pero es un gusano cilíndrico. Tenemos el Trichuris trichura, conocido como tricocéfalo, también, que este se caracteriza por ser cilíndrico, un gusano cilíndrico, pero tiene un látigo en un extremo, conocido como un pelo, de ahí su nombre tricocéfalo. Cualquiera podría pensar que tiene 3 cabezas, pero no es así, sino que el término trico hace referencia a pelo y céfalo, pues pelo en la cabeza, ¿verdad? Tenemos también la larva de Trichinella spiralis, donde podemos ver este corte de este músculo estriado de una persona, donde tenemos esta larva enquistada en el músculo. Y cada uno de ellos nace a partir de un huevo, como lo habíamos visto anteriormente. Tenemos en este ejemplo un huevo de Ascaris lumbricoides, este de Trichuris trichura, y esta es de una uncinaria, aclaro, o me adelanto, mejor dicho, que dentro de las uncinarias tenemos dos subtipos, que es el Ancylostoma duodenale y Necator americanus. Los platelmintos, las clases céstodos, es decir, los gusanos planos segmentados, repito, son hermafroditas. Estas carecen de aparato digestivo, sino que toman su alimento por absorción directa de los materiales digeridos que se encuentran en el intestino del huésped. Los adultos, pues, poseen un escólex, tienen proglótides, y estos son inmaduros, maduros y grávidos. Estos pueden medir micrómetros, milímetros, centímetros y hasta metros, lo que mencionábamos anteriormente. El, el minto más grande que puede parasitar al hombre son las solitarias, las taenias. Valga la aclaración que pues ellos entran al cuerpo humano en formas o en estadios muy chiquitos, y ellos, estando dentro del cuerpo humano, es que se desarrollan y adoptan tamaños y formas variadas. Dentro de los cestos de las taenias específicamente, hacemos referencia de que cada uno tienen una cabeza muy particular,
La Taenia solium tiene un escolex, ¿verdad? Tiene esta característica y es la que se encuentra en el cerdo. Tenemos la Taenia saginata, ¿verdad? Que es del ganado bovino, la adquirimos a través de las vacas, de la carne de res, y el Diphyllobothrium latum, que es la taenia o la solitaria del pescado. Podemos ver las diferencias de cada uno de sus proglótides, tienen sus formas, sus características muy particulares, de los cuales las podemos diferenciar cada uno de ellos. Aquí tenemos más características morfológicas en los cuales eh, podemos hacer una diferencia en cada uno de ellos, pero por el momento nos vamos a quedar con las generalidades, puesto que más adelante se les va a presentar el tema de taenias, donde vamos a hablar un poquito más de cada una de sus características morfológicas, biológicas y patológicas. Continuamos viendo ejemplos de cortes eh, donde podemos diferenciar claramente una Taenia solium de una Taenia saginata. Y en cuanto a los huevos tenemos una dificultad porque los huevos tanto de Taenia solium como de Taenia saginata son idénticos. No podemos hacer una diferencia macroscópica de cada una de ellas, es decir, así a simple vista no se puede decir si son de uno o de otro, por lo tanto, cuando se, se quiere hacer esa diferenciación hay que hacer pruebas más avanzadas, la mayoría de veces pruebas moleculares, PCR, para poder identificar a qué género y especie pertenece cada uno de los huevos. De los tremátodos, pues podemos decir lo más importante, que son los gusanos no segmentados, planos en forma de hoja, poseen dos ventosas, una oral y una ventral, poseen estadios de huevos, larvas y adultos, y estos tienen una característica muy particular, y es que el huevo de los tremátodos tiene que embrionarse en el agua. Por lo general necesitan huéspedes intermediarios, por lo general, repito, son eh, animales acuáticos. Por ejemplo, algunos pueden necesitar un pescado, pero la mayoría de ellos necesitan un crustáceo, llámese un caracol acuático o un cangrejo o cualquier otro tipo de crustáceo. Estos miden micrómetros, milímetros y centímetros y en general son hermafroditas. Recordamos lo aclarado previamente, que el Schistosoma manzoni es el único dioico o que posee sexo. Dentro de su ciclo de vida, decimos de que tiene que darse en el agua, muy pocos de ellos maduran en la tierra. Hacemos esta aclaración porque en el caso de los nemátodos, de los gusanos cilíndricos, absolutamente todos los huevos de los nemátodos tienen que pasar por la tierra para poder madurar. ¿A qué nos referimos con esto? Una persona defeca en su servicio sanitario tradicional doméstico y los huevos en las heces fecales van a caer en agua y van a llegar a una disposición discreta, se van a tratar esas aguas y nunca van a poder llegar a infectar a nadie. Pero si una persona por algo emotivo defeca en tierra, pues los huevos van a tener contacto con esta tierra. Entonces, y ahí sí van a poder madurar. Es decir, que en las heces fecales salen los huevos, estos tienen contacto con la tierra que les provee tanto la temperatura, nutrientes, humedad, un ambiente adecuado para que estos puedan madurar y ya como huevos maduros
entran nuevamente a través de la vía oral para poder infectar al humano. Entonces, en caso de los tremátodos, estos no tienen que pasar por la tierra para poder ser infectivos, a excepción de muy pocos tremátodos, pero la mayoría de ellos salen por las heces fecales y estos al caer en agua invaden un huésped intermediario, que puede ser un crustáceo la mayoría de veces, y cuando maduran dentro del crustáceo, pues ya se vuelven infectivos y pueden invadir nuevamente a un cuerpo humano. La mayoría necesitan uno o más huéspedes intermediarios y algunos son transmitidos por vectores. En el hombre, algunos hacen un amplio recorrido en el cuerpo antes de llegar a la zona anatómica donde se desarrollan los adultos. Entran al cuerpo humano vía oral o vía transcutánea. Vemos el ejemplo de un Schistosoma manzoni. Tenemos una fasciola hepática adulto donde podemos eh, observar su forma de hoja. Es un gusano aplanado en forma de hoja. Todos los gusanos o la mayoría de gusanos planos en forma de hoja también se conocen como duelas. En este caso, pues también la fasciola hepática se conoce como duela hepática y con sus respectivos estadios, por ejemplo, de Schistosoma manzoni, su huevo característico y su larva característica. Ilustramos a continuación lo que habíamos mencionado previamente, que del ser humano salen los huevos a través de las heces fecales. Estos huevos invaden un crustáceo, maduran dentro del crustáceo y del crustáceo salen como una larva madura que es ya tienen las condiciones óptimas para poder invadir el cuerpo humano. Pueden entrar a través de la piel o a través de la vía oral. Su patogenicidad, esto va a variar según el número de parásitos que infectan. En el caso de los nematelmintos o gusanos cilíndricos, un huevo da lugar a un gusano. Es decir, si una persona ingiere 200 huevos, pues va a tener en su cuerpo humano 200 gusanos. Pues obviamente su patogenicidad también dependerá del tamaño que puede alcanzar el gusano, puesto que las lombrices o Ascaris lumbricoides son de gran tamaño relativamente y un promedio de más o menos de 250 a 300 gusanos en un infante, pues puede causar la complicación más temida, que es obstrucción intestinal, y el remedio para este tipo de cuadros pues obviamente es cirugía. Sus características morfológicas, como en el caso de Trichuris trichura, ¿verdad? Que por su característica que tiene un pelo largo en forma de látigo en su cabeza, pues lo inserta en la mucosa eh, intestinal, en este caso en el del recto, porque vive en el colon y causa una inflamación severa y también puede causar una complicación bien incómoda, que es el prolapso rectal o la eversión de la mucosa del recto, es decir, en palabras, entre comillas, palabras claras, el recto se sale del ano. Depende también del patrón migratorio, porque hay algunos que hacen un ciclo que se llama el ciclo de Los, en el cual del intestino salen al sistema respiratorio y después llegan nuevamente al intestino y pueden causar en algún momento estos parásitos síntomas de tos
y el sitio en el que se alojen en el cuerpo, como por ejemplo las taenias, pues que se pueden alojar en el cerebro en algún momento y causar neurocisticercosis, pues que es la complicación más temida. Los elementos en los alimentos, pues tenemos que la Taenia solium, lo que mencionamos previamente, la podemos adquirir a través de la carne de cerdo mal cocinada, Taenia saginata, a través de la carne de res mal cocinada, la Trichinella spiralis, principalmente del cerdo, pero también del venado o cabra, pues obviamente tienen que estar infectados. Schistosoma manzoni, pues en agua no tratada, agua dulce no tratada, y estas, pues, como dijimos, este tipo de trematodo puede entrar ya sus larvas maduras, denominadas cercarias, pueden entrar a través de vía oral o a través de la piel. La fasciola hepática o la duela hepática puede entra al cuerpo humano, pues vía oral a través de plantas acuáticas como por ejemplo el berro y plantas de tallo corto o también inclusive en el agua. En cuanto a la prevención, pues son medidas de cultura general que todos practicamos dentro de nuestro hogar. Lavar las verduras tiene que ser en todas las verduras que nosotros consumimos, frutas y verduras. El hecho de que a veces compramos en algún supermercado de prestigio de nuestro país, pensamos de que no es necesario higienizar los alimentos. Siempre, aunque vengan de un supermercado, ya no se diga de un mercado de algún municipio, siempre hay que lavar adecuadamente las frutas y las verduras, porque hoy en día se está practicando mucho el consumo local. Por lo tanto, los supermercados tienden a comprar a productores locales, lo cual es muy bueno, pero no sabemos realmente si cumplen o no con los estándares de calidad. Entonces, siempre hay que lavar las frutas y las verduras, taparlos, ¿verdad? Adecuadamente, controlar los vectores, es decir, mosquitos, moscas, cucarachas, etcétera, cocinar bien los alimentos. Tenemos que estar pendientes del saneamiento del medio y del agua, del medio ambiente y del agua. Educación para la salud, específicamente las buenas prácticas de manufactura y las quimioprofilaxis, es decir, desparasitarse por lo menos cada 6 meses con un antiparasitario de amplio espectro. Les agradezco mucho su tiempo, gracias por mirar este video y cualquier duda, consulta, por favor, en la plataforma, con todo gusto, me las pueden dirigir y a su debido tiempo yo se las contesto. Bendiciones, quédense en casa, lávense las manos a cada momento y por favor, si salen de sus hogares, usen mascarilla. Bendiciones.